bajaron las jubilaciones. Soy Fernando Siscovich, abogado laboralista, y el sentido de este video es proponer una serie de medidas judiciales para poder evitar que se produzca esa rebaja. Además, el video no va dirigido solamente a los jubilados, sino a todas aquellas personas que trabajan, que están en blanco, que hacen aportes, porque indudablemente esta nueva ley va a afectar a la baja a todo el ahorro previsional. Y después, en una última parte, también me voy a dedicar unas palabras a la gente que está en negro. Bueno, nosotros, los argentinos, hemos visto que a través de muchas gestiones de gobierno, de varias gestiones de gobierno de los últimos años, las jubilaciones han ido a la baja. Es decir, el tema es muy fácil de explicar. Los jubilados no están en la actividad laboral, somos gente grande, mayor, salvo... Y hemos observado que, por ejemplo, protestas al estilo Norma Pla, que iba al Congreso, que iba a hacer manifestaciones, bueno, nunca dieron resultado. Ha habido, sí, fallos de la justicia que a veces tardíamente han solucionado parcialmente el problema. Pero lo que aquí hay que hacer, o ya en esta instancia, dado que se ha advertido de los mensajes, de los discursos de los diputados y de los senadores, que esto no va a concluir en este ajuste, sino que seguramente volverán a las andadas nuevamente hasta que se decrete la quiebra del sistema previsional y ya nadie pueda cobrar nada, o algo cercano a nada. Entonces, hasta ahora, los abogados previsionalistas, cuando impugnaban este tipo de medidas, de cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, iban mediante acciones de amparo o acciones ordinarias, impugnando la constitucionalidad o la arbitrariedad del reajuste jubilatorio. Lo que eso ha demostrado que es una solución parcial y limitada en el tiempo, y que en realidad siempre va a dejar a merced tanto a los trabajadores que actualmente están aportando como a los que ya están jubilados a que medidas de gobierno determinen o afecten o neutralicen sus ahorros, los ahorros previsionales, que nadie lo ha mencionado, pero eso es un patrimonio de cada uno de los aportantes. El sistema jubilatorio se inició en Alemania en 1800 y pico, y en aquella época la expectativa de vida era menor, las condiciones morales de los gobernantes eran muy elevadas, porque tenían este tipo de inquietudes de que los trabajadores a la vejez tengan una cobertura, y esa es una situación que es una empatía que actualmente no se percibe de quienes detentan el poder, porque son realidades diferentes. Por lo general son muy jóvenes, no pertenecen al mundo del trabajo. Bueno, la doctora Cristina y el presidente están en edad jubilatoria ya, pero han tenido siempre altos cargos con altas remuneraciones, y bueno, es como que yo, que soy un tipo de clase media de Argentina, tuviera alguna empatía con un cocalero boliviano al cual le queman la cosecha, y bueno, son vivencias diferentes. La empatía es muy difícil que exista. Por eso a los diputados y a los senadores no se les movió un pelo de la cara, sabiendo que se están destruyendo el ahorro de los jubilados, de los viejos. Entonces aquí, más que atacar una fórmula jubilatoria, lo que hay que hacer es modificar la base del sistema,
mediante envíos de mensajes a la opinión pública nacional e internacional, crear un clima de opinión y hacer que los aportes y los ahorros de los jubilados salgan de la esfera del Estado y en fin, que el ANSES lo devuelva los aportes. No queda otra opción, dado que son incapaces o no quieren o no pueden o no sé qué sucede, que cada vez se disminuyen más los aportes, las prestaciones jubilatorias no son equivalentes a los aportes de ninguna manera, cada vez son menores. Bueno, entonces lo que hay que peticionar es la devolución de los mismos y establecer que cada interesado, cada dueño de los aportes, los administre por sí mismos. Hay instrumentos financieros en la Argentina y preferentemente en el exterior, donde uno puede establecer un plazo para su retiro. Es decir, tanto para la persona aportante que está trabajando como para quien ya está jubilado. Es decir, tendríamos que implementar acciones judiciales exigiendo la devolución de los aportes ya efectuados, tanto en el caso de los jubilados como de la gente que trabaja y que ha hecho aportes, dado que evidentemente no va a haber una contraprestación, no la existe ahora ni la va a haber, y seguramente en el futuro se va a volver a repetir escenas parlamentarias como la del 29 de diciembre, y tenemos que tener en cuenta que los discursos que aparentemente defendían a los jubilados, sobre todo de la parte de los diputados radicales, fueron dados porque, bueno, ellos no están ahora en el poder. Entonces quieren que se preserven los aportes porque después, el día de mañana, en su gestión, ellos ya se encargarán de licuarlos o utilizarlos para los fines que seguramente tienen pensado hacer. Seguramente, bueno, lo que habría que hacer entonces, diversas acciones. Unas primeras y de manera masiva, hacer reclamos administrativos ante el ANSES. En este momento tenemos una gran ventaja que es la tecnología. En la época de Norma Plano no existía eso, es decir, había que ir de manera presencial, ya sea a las oficinas públicas, al Congreso, donde sea, lo cual para un jubilado es muy complicado, pero ahora tenemos la tecnología. Entonces lo que yo propongo es inundar de reclamos al ANSES, reclamando los aportes ante su incumplimiento. Y al mismo tiempo es necesario ir creando un campo de opinión favorable a esta petición. Esto obviamente va a terminar en acciones judiciales. Los jueces, yo en casi 40 años de litigar en tribunales, he conocido y sé la naturaleza de los jueces y he aprendido a respetarlos. Sé que quizá ante la presión política las cuestiones no se resuelvan de manera como uno lo pide, pero si el reclamo es justo, como en este caso, y valedero, más una corriente de opinión nacional e internacional en el mismo sentido, es muy probable que terminemos con este sistema nefasto, en el cual el Estado administra los ahorros de las personas y después hace con ellos lo que quiere. Eso se debe terminar porque es injusto desde cualquier punto de vista y como se lo quiera ver. Al mismo tiempo que se harían los reclamos administrativos de manera masiva, es importante direccionar peticiones en ese sentido a los centros internacionales, como es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en la cual la República Argentina forma parte de esa organización y anualmente concurren los delegados a ese organismo y expresan la situación y los avances de las garantías laborales, en fin, del mundo del trabajo.
Es importante allí también hacer peticiones, cosa de poner en evidencia el accionar del gobierno argentino. Es importante también direccionar los pedidos hacia el Fondo Monetario Internacional, dado de que esta medida de recortar las jubilaciones forma parte de es evidente, de las peticiones del fondo. Bueno, dentro del Fondo Monetario también hay internas. Hay luchas de grupos de poder. Y bueno, ellos tienen una gran culpa porque donde el fondo ha puesto sus recetas o ha condicionado sus aportes dinerarios sugiriendo medidas de gobierno, han sido un desastre. Ha sido un desastre. Y bueno, no debemos descreer de que los directivos del fondo sean todos absolutamente gente funesta, sino que ellos lo que quieren es un ajuste y dejan, en principio parece ser que dejan librado al arbitrio de los gobiernos dónde ese ajuste se va a realizar. Eso, una vez que está el equilibrio fiscal que ellos proponen, bueno, están los aportes dinerarios que están dispuestos a dar. Pero los sectores donde se ajusta, ellos ahí no se meten, son medidas del gobierno de turno. Y este gobierno de turno, al igual que los otros, ha dispuesto que las víctimas deben ser los jubilados. Bueno, ahí también hay que peticionar. Entonces dije la OIT, dije el Fondo Monetario Internacional, también la Administración Norteamericana, la SEC, porque muchos fondos de inversión de jubilados, como hay un fondo de inversión de jubilados californiano muy importante que actúa y que ha adquirido muchos bonos en pesos aquí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y no le va a gustar nada lo que está haciendo este gobierno, porque ellos son jubilados y hay valores morales que quizá aquí no se respeten, pero sí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la administración norteamericana, contrariamente a lo que mucha propaganda anti-norteamericana siempre exhibe, rige mucho la palabra, rige mucho la moralidad. Si usted, por ejemplo, viaja a Estados Unidos, se va a encontrar con situaciones y preguntas absurdas. Por ahí un guardia de frontera le dice si usted es extremista. Y se lo pregunta así, o va a hacer actos de terrorismo dentro de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto, usted va a decir que no, pero si llega a tener se descubre que usted miente o hace alguna medida en contra del gobierno de los Estados Unidos, bueno, las sanciones que va a recibir esa persona van a estar muy, digamos, dadas de una manera exponencial. O sea que todos estos modelos de presentaciones, yo después las voy a poner en mis sitios, en mis redes, para crear una corriente de opinión en el sentido de que se está diciendo cómo tendría que ser la petición. La petición no tiene que ser mediante un cambio en la fórmula, tiene que ser lisa y llanamente y drásticamente la devolución de los aportes. Espero que este video tenga digamos, se replique o sea aceptado por los interesados, pero tiene que ser de manera masiva. Si logramos eso, es muy probable que este tipo de medida podamos dar la vuelta. Muchas gracias.